Buenos días, vamos a... hoy día corresponde a la clase 16, ¿ya? Que es esta, que es clustering, pero voy a terminar una parte que quedó de la clase 5, lo voy a tratar de hacer bien rápido para que terminemos incluso la clase 16 en esta sesión. Entonces, veamos si funciona esto. Bien, ya. La clase pasada, el miércoles pasado, empezamos la clase 15, que es reducción de dimensionalidad, y el objetivo era ver dos algoritmos, PCA, que lo vimos, y discriminante lineal de Fisher, que no lo alcanzamos a ver, que lo vamos a ver hoy. Entonces, el discriminante lineal de Fisher es una técnica de reducción de dimensionalidad, ¿cierto? Igual que PCA, que está bien relacionada con el problema de clasificación, ¿ya? Entonces, uno puede, de hecho, interpretar el problema de clasificación como uno de reducción de dimensionalidad. ¿Y cómo hacemos eso? Si consideramos un ejemplo de problema de clasificación, ¿cierto? Donde tenemos la clase roja y tenemos la clase azul. La clase azul. Hay una proyección unidimensional que separa ambas en este caso, que es si yo considero ese vector, que voy a llamar vector A, y proyecto cada uno de los puntos. Entonces, los puntos rojos los voy proyectando en este punto, quedan ahí todos, o sea, en esta línea quedan ahí, y los azules los voy proyectando en la misma recta, quedan ahí, ¿cierto? Entonces yo puedo resolver este problema como de clasificación unidimensional, y simplemente tengo que encontrar ese punto. Entonces, si las proyecciones están a la derecha de este punto, perdón, si para una muestra nueva su proyección está a la izquierda de este punto, es de clase roja, y si está a la derecha de este punto es clase azul, ¿no? Entonces, el discriminante lineal de Fisher opera sobre este concepto. Eso es más o menos lo que dice esta slide, ¿cierto? La reducción de dimensionalidad consiste en representar nuestros datos en una dimensión. Al proyectar este objeto de media dimensional en un espacio unidimensional se pierde gran parte de la información, por supuesto, ¿ya? En particular, si este conjunto tuviese como una forma así, por ejemplo, yo esa forma la pierdo acá. No sé si era originalmente así o si era así, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, y el objetivo siempre va a ser ajustar el vector A, que es este que está acá, ¿cierto? Perdón, es ese que está ahí. Porque si para otras elecciones menos afortunadas de A, por ejemplo, para SA, la proyección, claro, van a quedar todos los rojos aquí y todos los azules ahí mismo, ¿cierto? Los rojos van para allá y los azules van para acá. Entonces, este A en particular no me permite resolver el problema. Entonces, el objetivo siempre va a ser encontrar, ¿no? Y esto es lo que les dije también de la izquierda y la derecha del punto. Entonces, veamos cómo se encuentra ese A. Entonces, se buscará un vector A con la finalidad de obtener una proyección de X, ¿cierto? Aquí van a ser mis datos de clase 1 y clase 2 o más clases, que maximice el grado de separación de clase. Entonces, se propone el siguiente esquema. Tenemos N1 elementos de clase 1 y N2 elementos de clase 2. Entonces, ellos permiten denotar los centros de masa. Voy a hacer de nuevo el dibujo aquí. Yo tengo los 1 van a ser los rojos, y los 2, la clase 2 va a ser los azules, ¿ya? Entonces tengo N1 de estos rojos y N2 de los azules, ¿ya? Y voy a denotar las medias también. Entonces tengo mu2 y aquí mu1. Entonces, si yo propongo un vector A, ese que está ahí, y proyecto todos los puntos, como hice antes, ¿cierto? En particular, también se va a proyectar la media. Y a la media proyectada le voy a llamar M1 y M2, ¿ya? Entonces, un criterio puede ser el A
que proporciona la mayor separación entre medias. Ese es el criterio original de la formulación del discriminante de Fisher. ¿Y cuál es la separación de las medias? Bueno, M1 menos M2, ¿cierto? Y por la proyección, M1 menos M2 es A traspuesto por mu1 menos mu2, ¿cierto? Mu1 mapea a M1, mu2 mapea a mu2. La distancia entre M1 es A traspuesto por mu1 menos A traspuesto por mu2, o A traspuesto por mu1 menos mu2. ¿Ya? Entonces, no somos muchos, somos 8, está bien, pero alguno de los 8 me puede decir entonces cuál es el A que maximiza esta expresión. Bueno, este que está aquí. ¿Ya? Entonces, el producto punto entre dos vectores se maximiza cuando los dos vectores son paralelos. ¿Ya? Y esto, por supuesto, es sin considerar la magnitud de A, porque uno puede hacer A más y más y más grande, ¿cierto? Para agrandar esto, pero lo que importa es la dirección. Entonces, ¿está claro el criterio? ¿Sí? Lo espero un poco a ver si lo quieren procesar. Sería como una proyección del punto sobre o sea, sobre el plano que estoy tomando, como de la proyección de la media sobre este plano. Sería como lo que estoy buscando, ¿cierto? Claro, o sea, el objetivo es encontrar un A, un vector A, en el cual yo voy a proyectar mis conjuntos. Aquí tengo un conjunto rojo, lo proyecté y quedó aquí. Tengo un conjunto azul, lo proyecté y quedó acá. Y quiero hacer clasificación, pero ahora sobre las proyecciones. ¿Ya? Entonces, no quiero lidiar con estos objetos de dimensión alta, los voy a proyectar en una línea, y en esa línea voy a hacer la clasificación. Entonces, tengo que encontrar cuál es el A, cuál es el buen A para hacer la clasificación. Porque si hago un A, que es este que está aquí, por ejemplo, me van a quedar mezcladas las muestras de ambos conjuntos y no voy a poder diferenciarlas. Entonces, el primer criterio que vamos a considerar es el de maximizar la distancia entre las medias. O sea, que, estas poblaciones de proyecciones queden lo más separadas posible, y para eso, como un proxy, va a ser la distancia entre sus medias. Entonces, el A lo vamos a elegir mediante la maximización de este criterio, de M1 menos, o sea, nuestro criterio va a ser la maximización de M1 menos M2. Pero como M1 y M2 son proyecciones, los puedo escribir como alfa traspuesto M1, alfa traspuesto mu1, menos alfa traspuesto mu2. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, vale. Entonces, el criterio para hacer este producto punto lo más grande posible es hacer alfa paralelo a mu1 menos mu2, porque así tengo un producto punto entre los dos vectores que son paralelos. Entonces esto es el cuadrado de la multiplicación de los módulos de los vectores, ¿ya? Por el coseno del ángulo, pero si el ángulo que hacen es cero, porque son el mismo coseno 1. Ahora, este criterio tiene un problema, que es el que se ilustra acá. Aquí falta una etiqueta nomás, pero aquí el vector A es este. Es ese que está ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, por supuesto de esto se desprende que el vector A es perpendicular, o sea, perdón, es paralelo a mu1 menos mu2, es decir, es un vector paralelo al vector que va desde mu1 hacia mu2, o sea, desde aquí hasta acá. O sea, A lo puedo dibujar como esto que está aquí. Esta línea que está acá, para que no se confundan, es simplemente la dirección ortogonal de la A para mostrar cómo hacer la proyección. Entonces, todos los puntos azules que están aquí se van pegando directamente hacia la recta, ¿cierto? Todos se van pegando aquí, hacia acá, hacia la recta. ¿Ya? Lo mismo los amarillos que están acá o los naranjos. No sé si se pegan ahí, no sé si se ve ese color. Ese se pega ahí, ese se pega acá. Y hay una región que es problemática, que es esta. Que es esa región y es esta región. ¿Por qué es problemática? Porque esos puntos llegan a la misma región en la proyección.
Estos llegan acá y estos llegan ahí. Ya, ¿se entiende entonces que el A, fijando A igual a la diferencia entre las medias no es suficiente? Y no es suficiente porque este problema, por supuesto que pudo ser resuelto también proyectando en dimensión 1. Y es haciendo A igual a esto que está aquí. La cuantización del ángulo aquí en el programa no me está ayudando, pero básicamente el promedio entre esos dos, la línea punteada. No sé si con este tampoco. No, tampoco. Ahí y ahí. Entonces, básicamente, ese. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, por lo menos a mí me queda claro. Entonces, el criterio de fijar el vector A de mu1 a mu2, en este caso no sirvió. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí un spoiler de lo que viene, la dirección de ese vector es como la dirección de los conjuntos también. Entonces, por ahí, la solución va a estar por ahí. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. Entonces, vamos a hacer un criterio un poquitito más sofisticado. ¿Ya? Vamos a mantener el criterio original, que es maximizar la distancia entre las medias de las clases proyectadas, lo mismo de antes, ¿cierto? El M1 menos M2. Pero además, ahora vamos a minimizar la dispersión de los elementos de una clase con el objetivo de disminuir el traslado. ¿Ya? Entonces, si yo tenía mi vector donde estoy proyectando así y tengo los rojos y los azules, además de pedir que la distancia entre las medias sea máxima, además estoy pidiendo que las dispersiones sean mínimas. ¿Ya? Y eso lo vamos a expresar de la siguiente forma. Entonces la dispersión la vamos a definir como la varianza muestral proyectada de todos los elementos. ¿Ya? Entonces, la dispersión del conjunto K, o de la clase K, nosotros en este caso tenemos solamente dos clases, 1 y 2, va a ser las muestras proyectadas, ¿cierto? Son AX menos su media, a mu, al cuadrado. Esta es la varianza muestral de la proyección del conjunto K. Aquí se puede escribir de esta forma también. Entonces yo denoto como Y las proyecciones y M la media. Donde se omite este factor, ¿cierto? Del cálculo del estimador y sesgado de la varianza, porque quiero darle más importancia a las clases que tienen más muestras. Entonces lo dejo como una suma que depende del número de muestras por clase. Y el nuevo funcional es el siguiente. No es solamente ahora la diferencia de medias, sino que también está dividido por la suma de las covarianzas muestrales. Ahora, para resolver la maximización de esto es bastante simple, porque uno se puede dar cuenta que el M1 menos M2 al cuadrado, si devolvemos un par de slides, el M1 menos 2 al cuadrado es mu1 menos mu2 traspuesto A traspuesto mu1 menos mu2, que es eso al cuadrado, ¿cierto? Que es lo que vemos, perdón, no sé, está bien, este es el JA, ¿cierto? Esa es la expresión que les mostré antes. Se puede escribir de esta forma, ¿ya? Donde M1 menos mu2, lo que le estaba haciendo recién al cuadrado, es A es mu1, no, perdón, es A traspuesto mu1 menos mu2 por mu1 menos mu2 traspuesto por A, que es eso que está ahí con la notación que está acá. ¿Ya? Y lo de abajo, similar también. ¿Ya? También aparece el X menos mu, el A, ¿cierto? Entonces lo que está acá lo puedo escribir de esa forma. Entonces, con la condición de primer orden sobre J, derivamos igualamos a 0, ¿cierto? Derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos lo de abajo por lo de arriba, igualamos a 0 y nos da la condición para encontrar J, que es esta. Y basta con identificar que esos factores son escalares y esto es un vector.
Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que este vector sea perpendicular a ese vector. Pero ese BA es perpendicular a esto también, ¿ya? Tiene varios pasos, pero es todo bien intuitivo. Entonces finalmente lo que tenemos que hacer es que el A tiene que ser perpendicular a todavía la resta de las medias originales, ¿cierto? Pero rotado en la inversa covarianza de todos los datos. Entonces, si yo asumo que los datos son distribuidos con una covarianza identidad, o sea, no hay tendencia en ninguna dirección, esto se devuelve al criterio original, ¿ya? Donde teníamos solamente que alfa era proporcional a mu1 menos mu2. ¿Ya? Pero si los datos efectivamente tienen dirección, ¿ya? Que es como una excentricidad en este conjunto, lo que hace el discriminante de Fisher corregido es que incorpora esa geometría y la aplica a la resta entre las medias. ¿Ya? Cuidado. Eso, y aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo en donde seguramente no está muy bien logrado el ejemplo, porque, porque es muy cercano al caso original, ¿ya? Ese es el promedio solamente y esta es la corrección. Y si se dan cuenta, esta recta como que baja un poquito, o sea, baja un poquito y se convierte en esta, por la dirección de este conjunto que es como un poco más así que así, ¿ya? El ejemplo debió haber sido con unas elipses. Está un poco más logrado, pero parte del material del curso que vamos arreglando. Ya, esa es la primera parte, que era simplemente terminar lo de la clase anterior. Así que mientras se les ocurra alguna pregunta, voy a cambiar la slide. Ya. Ya, dejen 40 minutos a ver si logramos hacer esta clase. Ya. Entonces, segunda clase de aprendizaje no supervisado es clustering. Clustering. Y vamos a ver algunos algoritmos bien conocidos de clustering y al final vamos a ahondar un poquito más en uno en particular, que es importante. Entonces, ¿alguno ya ha visto clustering en algún otro curso? Yo he visto Classic. Ya, ¿y qué métodos has visto? Vimos K-means como modelo que particionan el espacio, clustering jerárquico, aglomerativo y DivScan, ISOMAP, perdón, DivScan. Ya. Bien, vamos a ver eso, pero no vamos a ver DivScan, se los dejo de tarea, y vamos a ver mezcla de gaussianas. ¿No viste mezcla de gaussianas? Lo he así como usado en ese caleno, pero nunca lo he estudiado cómo funciona. Ya, bien. Sí, por eso nos vamos a demorar un poco en esta clase porque vamos a ver un poco más en detalle mezcla gaussiana y los otros también los vamos a mencionar. Es imposible ver todos los algoritmos de clustering, pero como tú bien dices, tuviste algunos y después ocupaste otros. Ese es el objetivo, que uno aprenda como el concepto general y después puede usar cualquiera. ¿Ya? Entonces, un objetivo principal en el aprendizaje no supervisado es la agrupación de datos sin etiqueta. ¿Ya? Yo tengo varios datos, por ejemplo, frutas, y necesito formar subgrupos de estas frutas. Entonces yo voy a agrupar las frutas que más se parecen. Y digo parecen entre comillas porque parecerse es una cuestión que hay que definir. O es una cosa subjetiva en el que está realizando el problema. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es que se parecen en el caso de las frutas? ¿Que tienen el mismo tamaño, que tienen el mismo peso, que tienen el mismo color, forma
o que están más verdes, otras más maduras, ¿cómo las clasifico? ¿Cierto? Entonces, hay distintos criterios. Y por ejemplo, aquí en mi escritorio yo puedo decir, voy a hacer clustering de todas estas cosas que tengo acá. Tengo el laptop, tengo el teclado del computador, tengo la pantalla, tengo mi teléfono, tengo el tablet, tengo el mouse, tengo un lápiz. Entonces, yo podría agrupar, yo naturalmente veo dos grupos acá, ¿ya? Que es el lápiz, mi teléfono y el mouse, y es este libro o cuaderno, el computador y la tableta. Entonces ahí agrupé porque encontré que hay cosas que son chicas y hay cosas que son grandes, ¿no? Pero alguien podría decir, hay otro clustering que es natural, que es computador, laptop, perdón, laptop, teléfono, versus lápiz, libro, versus lápiz, libro. Entonces, ¿cuál es esa clasificación? Bueno, hay cosas que son electrónicas y cosas que no son electrónicas, ¿no? Entonces, lo primero que les voy a decir, y que yo creo que es el mensaje más importante de la clase, y que es súper simple, es que clustering no es clasificación, ¿ya? Metas eso en la cabeza, que si hay una cosa que es lo más importante que van a aprender en la parte de aprendizaje no supervisado, es que clustering no es clasificación, ¿ya? Porque cuando uno hace clasificación, uno trata de replicar una función que es un mapa desde el feature hasta la etiqueta, ¿ya? Y esa es una representación de los datos, es una representación que ya está impuesta por la observación que uno hizo. Entonces uno observa, por ejemplo, las fotografías de los pacientes de los rayos X, y los rayos X vienen con una etiqueta que dice esto corresponde a tumor, esto no tumor, tumor, no tumor, ¿no? Pero si yo hiciera clustering, probablemente, muy probablemente, si yo entreno un algoritmo de clustering que clasifique las fotos, que haga clustering entre las fotos y encuentre dos grupos que son más parecidos entre sí, entonces en una gran cantidad de casos la separación natural no va a ser tumor y no tumor, ¿no? Va a ser, por ejemplo, niños y adultos, porque las fotos van a ser distintas. Van a ser fotos tomadas con un procedimiento versus fotos tomadas con otro procedimiento, ¿no? Entonces, uno define una métrica que es general en el problema de clustering, que resulta en una partición de los datos que no va a ser la partición que es súper sesgada del proceso de etiquetado, que busca otra cosa. Entonces, dicho eso, la dificultad principal del clustering es que es necesario definir un concepto de similitud, ¿ya? Entonces vamos con el método más simple, que es clustering jerárquico. En general se denota como HCA, que es Hierarchical Cluster Analysis. Y funciona de la siguiente forma. Hay dos procedimientos, el aglomerativo y el divisivo. Aquí vamos a ver el aglomerativo y el divisivo va a ser lo contrario. Ya les explico. Entonces, el algoritmo aglomerativo de clustering consiste en lo siguiente. Para comenzar, se estudian n clusters distintos, ¿ya? Es decir, tantos clusters como datos, y se asigna un dato a un único clúster y viceversa. Entonces, esto es así. En primer lugar, delay, ¿ya? Entonces tengo todos mis datos. Esos son todos mis datos, ¿ya? Estoy en RN, ¿ya? Tengo todos mis datos y voy a asignar un dato por clúster. A ese clúster, a ese clúster. Cada dato tiene su clúster, ¿ya? O sea, por supuesto, esto no me sirve para nada porque no agrupé a nadie. Eso es la primera etapa. En la segunda etapa busco el par de clúster más similar bajo algún criterio. Todavía no estoy hablando de criterios, ¿ya? Y los combino en un solo clúster. Entonces, viendo esto, si la similitud es simplemente la distancia en R2, parece que los dos que están más cerca son esos dos que están ahí. Entonces, voy a juntar esos dos. Después, ¿cuáles son los dos que están más cerca? Parece que son esos dos que están ahí. ¿Ya? Después, ¿cuáles son los dos que están más cerca? Parece que son esos dos que están ahí, ¿no? Después los dos que están más cerca son esos dos que están ahí. Después pueden ser esos dos que están ahí. Después pueden ser esos dos que están ahí. Y ahí ya se me forma un clúster como más decente. Y así, ¿ya? Entonces, si yo defino el número de clústeres como K, voy a partir con K igual N,
¿cierto? Porque parto con el número de clúster igual al número de datos. Y en la segunda iteración voy a tener k igual n-1. En la tercera iteración voy a tener k igual n-2 y así. Y cuando me detengo, bueno, cuando k sea igual al número de clúster que quiero tener. Así parto con 1000 muestras y quiero tener 10 clústeres, cuando llegue a 10 me detengo. Y eso es el paso 3, repetir hasta lograr el número deseado del clúster. Entonces, cuando hablo de similar, hay distintos tipos de decir similar, de definir similaridad, y todos están basados en una distancia entre elementos del conjunto de los clústeres, ¿cierto? Aquí si estamos en Rn, lo natural es decir, la distancia es la distancia euclidiana, ¿cierto? Es la norma de esto menos esto. Entonces, el single linkage clustering es el que toma la distancia entre dos clústeres como la distancia mínima de toda la distancia entre sus miembros, y la completa es la que toma el máximo, ¿ya? Entonces, si tengo dos clústeres que están definidos por estos puntos, ¿cierto? Puntos rojos, clúster 1, puntos azules, clúster 2. El single linkage clustering es esa distancia, que es la mínima, y el complete linkage clustering es esa distancia, que es la máxima, ¿ya? Y el average es el promedio de todas, todas con todos y lo que se promedia, ¿ya? Entonces, lo anterior es el aglomerativo. ¿Cuál creen que va a ser el divisivo? Lo contrario, ¿cierto? Parto con, dibujo todas mis muestras y parto con un clúster, ¿ya? Y luego de eso, verifico cuál es la partición natural entre dos clústeres, ¿ya? Que me va a dar dos subclústeres que son, que son más distintos entre sí, y las muestras son más parecidas entre sí dentro de cada clúster. Entonces lo divido en dos, uno, dos. Después veo el clúster más grande, lo vuelvo a dividir en dos, así, y así. Ya. Ese es un método no paramétrico bien simple de clustering, es el primero que vi. El segundo es el famoso k-means, ¿ya? Probablemente el más usado. Entonces, en el k-means ya se pone un poco más interesante la cosa, porque hay una variable nueva, que es la variable de asignación. Entonces, dado un conjunto, perdón, dado un número de clúster k y un conjunto de observaciones x en RD, ¿cierto? Que aquí falta un n, siempre asumimos que son n datos, ¿ya? Se busca separar los datos en cada grupo tal que cada grupo está representado por un centroide. Entonces, ¿cómo se denota eso? Tengo conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, ¿ya? Y cada uno tiene un centroide que vamos a llamar mu1, mu2, que está ahí el centroide, ese centroide está ahí, y ese centroide está ahí, mu3, ¿ya? Y vamos a denotar n por k variables, r y k, y el r y k va a ser 1. Perdón, me faltó la segunda etapa. Cada grupo se representa por un centroide, y cada elemento se le asigna al grupo que tenga el centroide más cercano. Entonces, por supuesto, todas estas muestras que están acá van a pertenecer a este grupo, al grupo 3, porque están más cercanas al centroide mu3. Todos estos grupos, todos estos elementos van a pertenecer al conjunto 2, porque están más cerca del centroide mu2, y así. Entonces, si tengo un punto nuevo acá, ¿a quién va a pertenecer? A mu3. Si tengo un punto acá, va a pertenecer a mu2. Si tengo un punto acá, va a pertenecer a mu1, ¿ya? Si tengo un punto acá entre medio, bueno, voy a tener que medir la distancia. La distancia mu1, la distancia mu3, y el que tenga la distancia menor se asigna a ese punto. Entonces, con esto se define una variable, que es la variable de asignación, R y K, donde el índice I va de 1 a n y el K va de 1 a K, y que es 1 si es que la muestra iésima está más cercana al centroide késimo, ¿no? Entonces, es 1 cuando R y K es 1 cuando XY está asignado al clúster K, y 0 si no. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para definir la función de costo, ¿ya? Para poder encontrar los mu y las asignaciones. Y la función de costo entonces es la siguiente, que es la distancia entre cada elemento y su propio centroide,
¿ya? Que eso que está aquí, y cómo fue eso que es ISU solo centroide, porque está multiplicado por la asignación. Entonces, todos los términos, en realidad, si uno mira esta suma y esto acá, ignorando por un segundo las variables de asignación, aquí es como que tengo todas las muestras contra todos los centroides. Claro, pero como esta variable de asignación solamente deja sobrevivir las distancias de las asignaciones correctas, entonces esto equivale a la suma de los cuadrados de todas las distancias de cada muestra con su propio centroide. Eso. Y ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿No? Porque tengo la función de costo. Entonces, ¿cómo optimizo la función de costo para encontrar dónde están los centroides en primer lugar y a qué centroide corresponde cada X? Entonces, el algoritmo, este método se llama el algoritmo de Lloyd, ¿no? Que tiene dos etapas, el paso E y el paso M. En el paso E, voy a hacer un dibujo, tengo muestras ahí, tengo muestras acá, tengo muestras aquí, y tengo mis mu que pueden estar, por ejemplo, ahí está mi mu1, ahí está mi mu2, ahí está mi mu3. Entonces, lo primero que hace es, dado este estado actual de la solución, ¿ya? Que estamos iterando, actualizo las asignaciones. Entonces, ¿cómo actualizo las asignaciones? Recorro todos mis puntos y veo a qué centroide está más cerca cada punto y así asigno. Entonces, todos estos me van a quedar asignados, por supuesto, a mu1. Aquí hay dos que me van a quedar asignados a mu1 y el resto me van a quedar aceptados a mu2. Aquí también hay algunos que me van a quedar aceptados en mu2 y el resto en mu3. ¿Ya? Una vez que hago eso, recalculo los centroides, ¿ya? Entonces, como mu2 comprende a todos estos puntos que están ahí, y mu3 a esos puntos que están ahí, y mu1 a esos puntos que están ahí, entonces voy a recalcular el centroide como la media muestral de esos puntos. Entonces, seguramente voy a terminar corriendo el mu1 un poco más allá, el mu2 un poco más allá y el mu3 más acá. ¿Ya? Entonces, al correr, y después vuelvo a repetir el paso E y el paso M. Entonces, en particular, al correr el mu3 un poco más acá, mu3 va a quedar más cerca de estos puntos que originalmente no eran de mu3. Y ahora se van a asignar todos los puntos de esta región a mu3 y así va a ir convergiendo el algoritmo. ¿Ya? Bueno, y aquí les hice un spoiler, ¿cierto? mu se puede hacer optimizando esta expresión y por supuesto que en los únicos términos que va a aparecer mu-k por este punto, o sea, por este criterio, es con las muestras que pertenecen a ese clúster. Entonces, mu-k es la media muestral ponderada, no ponderada, sino es la media muestral de los elementos que están asignados a él, porque aparece este factor acá, dividido por todos los elementos que están asignados a él. Y el algoritmo termina cuando los centroides ya no se mueven. O sea, si los centroides ya convergieron, porque como cada uno tiene asignado una cantidad finita de puntos, deberían en un tiempo finito dejar de moverse, ¿no? Entonces, los que han visto K-means, ¿saben por qué estas etapas se llaman E y M? No, no tengo idea. Ya, eso lo vamos a ver en el próximo algoritmo porque ahí tiene mucho más importancia los pasos. Ya, y un comentario de implementación nomás es cómo se inicializan las medias, ¿cierto? Las medias uno puede inicializarlas aleatoriamente en el espacio, claro, pero por supuesto las medias van a estar más o menos cerca de los datos, entonces me gustaría inicializarla con los datos. Y hay dos técnicas. Entonces, la primera lo que hace es elige aleatoriamente K puntos de todo mi conjunto. Entonces, tengo todos mis datos que están acá, ¿cierto? Los cuatro clústeres.
y tomo K muestras aleatoriamente de todos los clústeres. Y así parto el algoritmo. Entonces, seguramente me queda una K, otra allá. ¿Okay? Y el random partition es que parto con una partición aleatoria, o sea, con la asignación y todo. ¿No? Y este es un ejemplo, ¿cierto? Si tengo estos clases reales y corro k-means, debería llegar algo de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay al tiro algo que no nos gusta, que es que k-medias asume una distancia a un centroide que nuevamente no considera la dirección de los datos. Entonces está diciendo como que todos estos elementos equivalen como igualmente al clúster naranjo, siendo que el clúster naranjo claramente tiene una tendencia en esa dirección. ¿Ya? K-means también induce un diagrama de Voronoi en el espacio, ¿cierto? Porque cuando se ajusta de esta forma, cada punto del espacio queda determinado, perdón, la pertenencia de cada punto del espacio, incluso donde no hay datos, ya está determinada en su asignación a cada uno de los clústeres. Entonces, si llega un nuevo elemento, yo puedo calcular a qué clúster va a corresponder, ¿ya? Y eso se ve de esta forma. Estos son centroides resultantes de un problema de resolución de k-means y son la región donde la función de pertenencia se activa para cada clúster. ¿Ya? Ahora resolvamos el problema de la excentricidad, ¿no? Profe, una pregunta. En una de las puntas abajo de Keynes decía que la forma que se obtiene es circular debido a que la distancia que se ocupa es euclidiana. Eso me hace pensar como que si uso otro tipo de distancias se pueden como encontrar otro tipo de geometría o forma. ¿Y qué distancias son las que permitirían tener otra como configuración como en el plano? Buena pregunta. Eso es precisamente lo que vamos a ver ahora, pero ni siquiera lo vamos a expresar como distancia, pero podrías considerar la distancia de Mahalanobis, que es x1, la distancia entre x1 y x2, es igual a x1 menos x2 traspuesto a x1 menos x2. ¿No? Que es igual a x1 menos x2, la norma A. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dije creo que en la clase pasada? Esto es la suma de ahí, j, x1i menos x2j. Entonces, esto es decir que voy a sumar, perdón, xi, x2j al cuadrado. ¿No? Ah, no, perdón. x1i, 2i, x1j, x2j. ¿Ya? Esto es decir, voy a ponderar algunas diferencias más que otras. Entonces, por ejemplo, en este caso, tú puedes penalizar en esa dirección menos que en esa dirección. Entonces, este punto está a la misma distancia del centro que este punto, porque en ese lado yo tolero menos dispersión que en ese. Y ahí los clústeres se quedarían de esta forma. No de esa forma. Y me quedó súper claro. Y la siguiente como pregunta al respecto es, entonces, como que uno podría pensar a priori que para determinado tipo de problemas es mejor usar una distancia que otra. Como, ¿cuáles serían ejemplos donde usar una distancia, por ejemplo, euclidiana puede no tener tanto sentido versus otro tipo de distancia? Bueno, acá hay un ejemplo, como que probablemente acá usar Aquí Michelob hay un sería más. ejemplo, pero no hay free lunch, po. Aquí tenéis que encontrar los A. Así igual como encontraste el mu, ahora tengo que encontrar el A.
Porque si asumí que el A, si no quiero asumir que el A es una identidad, entonces tengo que encontrarlo, porque a priori no sé cuál es la forma del clúster. ¿Cachai? Claro, entonces como que me da la duda que eventualmente como que la distancia igual podría ser un hiperparámetro dentro de... Y como que podría buscar Claro, así. claro, efectivamente. Ah, Porque, no, efectivamente, ya. y depende además de tu solución, porque si imagínate, tú estás buscando clúster y te confundes porque partiste de una condición inicial que es mala o los datos son muy complicados, y el clúster que encuentras se te aglutina el naranjo con el azul y te queda así. Ya, pues efectivamente vas a encontrar que el A es identidad, pues, porque es como redondito esto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ya. Otro ejemplo donde no funciona, imagínate estoy comparando audio. Yo tengo una serie que es como así, una canción, no sé. ¿Ya? Y tengo otra que es así. ¿Ya? Las dos equivalen a grabaciones de audio de, no sé, hola. ¿Ya? Hola dura un segundo sampleado a 192 kHz son 192.000 puntos. O sea, este vector está en R192000. ¿Ya? Entonces yo quiero comparar, tengo varios audios, tengo algunos que dicen hola y algunos que dicen chao. ¿Ya? Algunos que dicen casa, algunos dicen perro, no sé. ¿Ya? Y quiero comparar, quiero hacer clustering. Ya quiero saber cuáles dicen lo mismo y cuáles no. ¿Crees que la norma euclidiana serviría para algo en esto? Audio 1 No, menos audio porque 2 al cuadrado. en dimensiones muy altas la norma se comporta súper mal. ¿Ya? Entonces, porque punto a punto, probablemente el hola te va a quedar más cerca del chao por coincidencia nomás. Entonces hay que buscar otra distancia para este tipo de objetos, igual como hay que buscar una distancia para imágenes, para video, ¿vale? Y eso. Ya, entonces, Y de curioso, ¿no? En el caso de la imagen, o sea, o de imagen o video, ¿se usa alguna instancia en particular por preferencia o también se juega nomás a para encontrar una? imágenes, eh, no sé mucho de la literatura de visión computacional, pero lo que está pasando actualmente hace 10 años, es que los features se encuentran con una red neuronal. Entonces, tienes una imagen, ¿ya? Tienes una imagen, y esa imagen la pasas por una red neuronal que comprime, ¿ya? La imagen tiene dimensión, ponte tú, 1.000.000, y la entras a una red neuronal que tiene 1.000.000 de entradas, y de la primera capa de 1.000.000 de entrada pasas a una capa de 900.000 puntos, pasas a 800.000 puntos, así empiezas a achicarte, y llegas a una red chiquitita que tiene, ponte tú, 1.000 puntos. Después le haces algún procesamiento y después vuelves a abrir la red neuronal para que te vuelva a entregar una imagen. Y esta red neuronal la entrenas pasándole la entrada y el mismo objeto a la salida. Entonces estás forzando a la red que considere una representación de baja dimensión, pero que no pierda la información porque después tiene que volver a recuperarla. ¿Se entiende eso? Sí, es como, bueno, finalmente es un autoencoder. Eso es, eso es. Eso es, sí. Eso es un autoencoder. Entonces, yo puedo forzar que esta representación sea, ponte tú, gaussiana. Entonces, si es gaussiana, la distancia entre dos puntos va a estar dada por la maja a la noise porque se va a ver así, po. Y ahí le puedo calcular más fácil una dirección, no sé lo que sea. Buena, bueno. ¿Ya? Entonces, uno de los grandes problemas de aprendizaje de máquinas es el diseño de características. Esto es automatizar el diseño de características. Por supuesto, lo más simple que uno puede hacer acá es PCA, porque si todo esto es lineal, esto es PCA, es bajar de la dimensión de 1.000.000 a 100. ¿Ya? Y el óptimo, si esto fuese lineal, es PCA, pero estas capas, por supuesto, no son lineales. Son sigmoides y todo eso. Ya. Parece que vamos a lograr terminar la clase. Ahora viene la parte un poco más densa, pero son solamente 3 slides, así que no pasa nada. Vamos a hacer un modelo de mezcla gaussiana. Ahora, la gran diferencia de este modelo con los dos anteriores que hemos visto es que este es un modelo generativo, no es un enfoque discriminativo.
¿ya? Los dos enfoques que hemos visto hasta ahora, en el HCA y en el K-means, uno toma los datos y desde los datos calcula algo en base a sentido común, básicamente, ¿ya? Este es un modelo generativo. ¿Qué significa eso? Que es un modelo propuesto para haber generado los datos, ¿ya? Entonces, voy a ajustar un modelo que creó los datos que he visto. Y ese modelo va a ser este. Va a ser P de X igual una suma de gaussianas. Entonces, cuando tengo mis datos así, tengo esos datos, voy a decir, estos datos vienen de una distribución que es trimodal, que tiene esta forma. ¿Ya? Y que es una distribución de probabilidad en este espacio. ¿Se entiende el dibujo o lo hago en una dimensión? ¿Se entiende, creo? Ya, ¿Sí? esas son curvas de nivel por si acaso, ¿ya? Entonces, estoy ajustando un modelo para la distribución de mis datos. Y como estoy viendo que los datos están agrupados en distintas secciones, entonces la distribución que yo estoy encontrando tiene que tener más masa en esas regiones. Claramente no tiene masa por acá, porque ahí no hay ningún dato, ¿ya? Entonces, una forma para poder modelar esta distribución de probabilidad es, como tengo zonas activas de producción de datos, voy a decir, bueno, lo voy a definir por componentes, ¿ya? Voy a decir que es una suma de K elementos simples, que son las gaussianas, ¿ya? Con unos ponderadores. Entonces, ¿cómo? La pregunta ahora, siempre que uno construye un modelo generativo, uno tiene que hacer el ejercicio de generar datos, ¿no? Si es posible generar datos. Entonces, ¿cómo se genera datos de un modelo de esta forma? Bueno, muy simple. Me adelanté, esa es la siguiente slide. Ya. Aquí solamente voy a definir. Ah, no, perdón, no. Aquí está la generación. Un dato se genera de la siguiente forma. Primero, elijo un clúster, ¿ya? Elijo una componente de la gaussiana, tengo K componentes, y cada componente tiene pesos pi, pi1, pi2, hasta pk, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pi puede ser pi1, pi2, pi3, hasta pk, y eso puede ser 0,1, 0,2, 0,05, 0,4, así. Entonces, en base a estos pesos, que es una distribución categórica, primero elijo un clúster en base a estas probabilidades. Entonces, lo más seguro es que elija el que es 0,4 porque tiene mayor probabilidad. Y eso me da el clúster K'. Y K' sé que está distribuido mediante una normal X dado mu K' y sigma K', entonces genero una muestra de ese clúster. Y así generé esa muestra. Después voy siguiente, caigo en el mismo clúster, genero esa muestra. Después hago siguiente, me apareció otro clúster, genero esa muestra. Siguiente, esa muestra, siguiente, esa muestra, esa muestra, esa muestra, esa muestra, esa muestra, ¿ya? Entonces, ¿qué es cada elemento? Mu-K es el coeficiente de mezcla, ¿ya? Que es la probabilidad marginal de ese clúster. Y si lo miramos en una dimensión, al final igual terminé dibujándolo. En una dimensión, supongamos que tenemos datos aquí y datos aquí. Va a ser algo de este tipo, ¿ya? Esa va a ser mi distribución, que fue básicamente la suma de esa gaussiana más esa gaussiana más esa gaussiana, donde esa está más alta porque aquí se generan más puntos. Y esos puntos tienen por supuesto, sus medias, mu1, mu2, mu3, aquí también, mu1, mu2, mu3, los pi, que son las alturas, ¿cierto? Este es pi1, ese es pi2, ese es pi3, y la varianza, que es esta forma así. Y aquí es ese ancho. Entonces, siguiente. Ahora, ¿cómo lo resuelvo esto?
¿cierto? Entonces tengo mis puntos, ¿cierto? Aquí no lo dije, pero mis datos, no lo voy a dejar adelante, ojo. Mis datos son xn, n de 1 a n, ¿ya? Entonces tengo ¿cuál es la log verosimilitud? Es log probabilidad de todos mis datos. Por supuesto, son realizaciones independientes, así que saco la suma del logaritmo y lo importante es la verosimilitud de un dato. Y la verosimilitud de un dato es eso que está aquí, porque es lo que acabo de definir, que es esto que está aquí. Ahora, ¿podemos resolver esto mediante máxima verosimilitud? ¿Se puede resolver mediante máxima verosimilitud? Sí, pero es muy complicado porque el funcional es complejo porque el logaritmo está aplicado sobre una suma, ¿ya? Y todas las cosas que hemos visto hasta ahora ocupamos la log verosimilitud porque la verosimilitud es gaussiana o es un producto de cosas, entonces el log transforma en suma. Y cuando tenemos log verosimilitudes, perdón, cuando tenemos verosimilitudes gaussianas, la log verosimilitud es una parábola, entonces fácil. Hay singularidades también. ¿Qué pasa si un punto llega arbitrariamente cercano a la media? Entonces, si ese es el caso, recuerden que esto es proporcional a exponencial de x menos mu cuadrado, ¿cierto? Por 1 partido por sigma, por más cosas. Entonces, si ese punto llega arbitrariamente cerca a esa media, esto se convierte en un 1 y queda el 1 partido por sigma. Y estoy optimizando sigma por 1 y un funcional que depende de 1 partido por sigma, ¿no? Entonces, eso es una singularidad. Redundancia de soluciones. Otro problema es que si yo encuentro las varianzas y digo, este es mu1, este es mu2, este es mu3, entonces la verosimilitud de esa solución es la misma que decir, este es mu3, mu2, mu1. Entonces, para cualquier solución de máxima verosimilitud, existen K factorial soluciones que son la misma, ¿ya? Entonces, por esto se usan gradientes. Esto, por supuesto, no tiene solución óptima, única, así que hay que ocupar métodos de gradiente e iterar soluciones. Ahora, pensemos en una cosa. Pensemos en una alternativa. Supongamos, ¿se acuerdan de los z de k-means? Supongamos yo tuviera estos elementos, que no los tengo, pero supongamos los tuviera, ¿ya? ¿Cómo podría escribir la verosimilitud? x1 a xn, z y k, todos los z y k. ¿Cómo podría? De hecho voy a sacar el log. ¿Cómo sería esta probabilidad? Si yo tuviera las pertenencias, si yo sé a qué clúster corresponde cada muestra. Eso es simplemente esto. La pitatoria de todos normal xi dado mu k sigma k elevado a z y k. Entonces, si la muestra I está en el cluster K, esto es un 1 y entra en la pitatoria. Y si no, esto es un 0, entonces da lo mismo, igual lo puedo dejar escrito. Y esto, si es un producto, entonces le puedo aplicar el logaritmo, esto se convierte en suma y ese exponente baja multiplicando y es mucho más fácil de resolver. ¿Se entiende lo que hice? Esto no lo voy a poder hacer porque no tengo el z y k.
creo que le llamé R y K antes. ¿Ya? Pero si tuviera este elemento, el problema sería mucho más fácil de resolver. ¿Quién era el que había visto K-means antes? ¿Y el paso E y M? No, ya había visto, pero no conversamos nunca el paso E y M. Ya, Lo había no, leído no. así como de pasada nomás. Ya, entonces déjame ahondar un poquito más en esta expresión que no tenemos. ¿Ya? Yo podría estimar los Z y K. ¿Ya? Y si yo estimo los Z y K, el problema para resolver esto es simplemente máxima verosimilitud. ¿Ya? O sea, es una maximización. ¿Está claro eso? Es su maximización. Y una vez que maximicé, encontré los parámetros de las normales, ¿cierto? Todos los mu y todos los sigma. Y con esos parámetros, igual que en K-means, yo puedo calcular estas variables de asignación, que es como calcular la esperanza de la función de verosimilitud bajo esta variable aleatoria. Entonces a ese paso le voy a llamar expectation y al otro le voy a llamar maximization. ¿Ya? Entonces el método de expectation maximization lo que hace es maximizar una función de verosimilitud para la cual yo necesito una variable que no tengo. Entonces maximizo con un candidato de esa variable y después calculo la variable mediante la esperanza de la verosimilitud y así voy iterando. ¿Ya? En el otro punto, en el de estadística, hay un ejemplo más detallado que decirlo así en un minuto, de IM. Entonces, bajo ese concepto, yo puedo calcular los parámetros de este modelo, ¿ya? Donde, de hecho, se denota igual el elemento porque hay que tenerlo, ¿ya? Para calcularlo. Si yo denoto esto, entonces puedo escribir la media, la varianza, que estos son los A que les dije antes, y la asignación de clase, ¿cierto? Donde esta es la cantidad de datos. Y por supuesto, las asignaciones tengo que calcularlas, ¿ya? Y las calculo mediante el teorema de Bayes. Entonces, este es el mismo ejemplo que antes, donde están los clústeres reales, y ahora los clústeres como tienen direcciones, porque encontré los sigma, ¿ya? Ahora tienen dirección, ahora sí que sí, ¿ya? Entonces, si volvemos una slide atrás, si el sigma se hubiese asumido como la identidad, bueno, este paso no estaría, ¿cierto? Y esto sería K-means. Eso, justo 9:30. Ya lo logramos. Creo que la próxima clase es redes neuronales, ¿o no? A ver, no sé si alguien está como siguiendo el... Que cuando conversamos, no sé si es que esto era todo de mezcla de gaussianas, pero parece que eran como redes neuronales y después mezcla de gaussianas o al revés. No, la próxima clase es redes neuronales, efectivamente. La próxima clase es redes neuronales y son 4 clases. Dropout. Sí. Uf. Ya, eso. Eso, muy bien. ¿Alguna pregunta? Te tenía una pregunta, profe, con respecto a, como al dilema. Bueno, la típica pregunta con clúster es como, ¿cuál es el número de clúster óptimo? Y sé que están como estos métodos más o menos como súper heurísticos del método del codo, por ejemplo, o K-means, pero, pero como cuando uno busca hacer algo un poco más serio, ¿qué criterio puede dar para decir, bueno, el número de clúster relativamente óptimo para este problema es tanto? Ya, mira, hay dos enfoques para el número de clúster, igual como dije que había dos enfoques de modelo generativo y discriminativo. Uno es tomar tus datos y elegir como algún, no sé, sustrato de tus datos que te permite identificar el número de clúster, y es lo que dijiste tú. El codo de K-means, ¿cierto? Cuando ya no tengo retornos sumando más clusters, o en DBScan. En DBScan uno va... pero me devuelvo un poquito. En el HCA uno va dividiendo los clusters, ¿cierto? Pero el criterio es lo mismo que lo que quiero encontrar, que es el número de clases. Cuando llega el número de cluster, igual, no sé, 10 me detengo. Entonces, como que no me sirve mucho eso para determinar el número de cluster, pero uno puede tener otro criterio. Por ejemplo, y DBScan hace algo similar, que es un criterio en base a el fit de los datos en los clusters. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir,
em, tengo todos mis datos en un clúster y empiezo a dividir, y cada vez que divido veo como la varianza intraclúster. Entonces, el que tiene más varianza lo vuelvo a dividir y lo vuelvo a dividir. Y uno puede decir algo tan simple como lo voy a dividir cuando ningún clúster tenga más varianza que el 10% de la varianza total de los datos. Podría decir algo así también, ¿cierto? Entonces, DSCAN no es exactamente eso lo que hace, es una cosa un poquito más en detalle, pero igual depende de cómo van quedando los clústeres. Entonces, no es directamente el número de clústeres, y ahí como que uno se convence más que, efectivamente el número de clústeres se descubre, ¿ya? Es una forma. Con el número con la mezcla de gaussianas, tú puedes ocupar la misma función de verosimilitud, porque puedes elegir k-means para distintos números de clúster, y igual como lo hicimos en el capítulo de selección de modelos, porque al final el número de clúster es como el orden del polinomio de la función de regresión. Entonces tú puedes ir evaluando para distintos elementos con algún índice como acá y qué cosas así. Profe, y la otra pregunta es... Espera, es que viene la más interesante. Perdón. Dale. Pero y este método es mucho más sofisticado, tú puedes elegir el número de clúster como un parámetro en tu modelo generativo, así como acá acabamos de descubrir el parámetro MuK, el parámetro SigmaK y el parámetro ZK. Bueno, el ZK es variable. Yo puedo decir el K también es un parámetro. Y es un parámetro, como estoy siendo bayesiano, que tiene su distribución, y K va a ser un parámetro categórico, con distribución no sé cuánto, entre 0 y 1.000.000. Entonces, efectivamente, después calculo la distribución posterior sobre el parámetro y elijo el parámetro máximo a posteriori. Ya, y más complicado todavía, tú podéis elegir una distribución sobre valores discretos que tiene soporte infinito, entonces no tenéis que decir va a ser máximo 1.000, máximo 10.000, sino que va a ser cualquier número natural. Y a medida los datos se van poniendo más complicados, el número de clúster va creciendo en el tiempo, que es lo que se llama el efecto Wikipedia. Si yo, por ejemplo, quiero clasificar todos los artículos de Wikipedia, ¿cuál es el número máximo de clúster que considerarías? No puedes considerar ninguno, porque vas leyendo más y más y más Wikipedia, van apareciendo temas nuevos. Entonces ahí tenéis que quedar abierto que el número de clúster efectivamente puede ser infinito, pero no va a ser infinito porque los artículos en Wikipedia son finitos, y a lo más va a haber tantos clúster como artículos. Pero después va a haber más artículos, entonces que tú tenés que dejar que el número de clúster crezca. Ya, y ese algoritmo y ese método se llama el proceso de Dirichlet, ¿ya? Que es harto más complicado, lo vemos en el siguiente curso. Pero si te interesa, recomiendo leerlo porque es súper súper entretenido. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es, me han repetido muchas veces, clasificación no es lo mismo que hacer clustering. Pero eventualmente, por ejemplo, digamos que yo tengo acá esta mezcla de opciones y identifico 4 clústeres bastante claros, ¿cierto? Eventualmente yo podría ahora asignarle esa etiqueta de naranjo, azul, rojo, verde a cada uno de estos, y si es que yo, por ejemplo, proyectara un nuevo punto, un nuevo dato, eventualmente vale la pena, por ejemplo, hacer un método tipo KNN, es decir, bueno, de los 10 vecinos más cercanos caen cerca de 3 naranjas y 2 azules, entonces digo que es 3 naranjas. Pero igual pienso que eventualmente eso podría, como en vez de volver a correr de nuevo el modelo, como simplemente hacer eso, una KNN después de que le asigné etiquetas al buscar estos clusters. Sí, a ver, lo que yo decía de clustering no es clasificación, es cuando tú comienzas el algoritmo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tú tienes esto acá, tú podrías haber dicho, ¿sabes qué? Los datos que tengo me dicen que todos estos son iguales, y estos son distintos y estos son distintos. Entonces, clase 1, clase 2, clase 3. Entonces, cuando yo corro mi algoritmo de clustering, me dice, no, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Pero pudo no haber sido así. Pudo no haber sido así, ¿ya? Incluso la clasificación podría ser, ¿sabéis qué?
clase 1, clase 2, puede haber sido así. Y si es eso, tú nunca vas a decir al etiquetador que la etiqueta está mala. No, porque tú partes de la premisa de que esa es la clase. Entonces tienes que forzar un algoritmo que efectivamente encuentre esta división y diga, no, para acá es de un tipo y para acá es de otro tipo. ¿Ya? Pero si tú ya, entre comillas, encontraste la estructura de los datos, sí, ahora seguramente lo puedes seguir formulando como un problema de clasificación, porque ya encontraste la estructura. ¿Sabes? Es como en las fotos. Ya dijiste, ah, mira, estas fotos son distintas porque estas son de adultos y estas son de jóvenes, o estas son de hombres, estas son de mujeres. ¿Ya? Pero a priori, cuando, o sea, lo que uno quiere es descubrir estructura. Lo que yo quise decir antes es que si tú tienes un problema de clasificación en donde tienes fotos de perros y gatos, y tienes etiquetas de perros y gatos, y quieres meter esas fotos a un algoritmo de clustering y cruzar los dedos para que justo queden separadas entre el perro y el gato, eso no va a pasar. ¿Ya? Eso, yo creo que por ahí estamos. Voy a terminar acá.